Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos que sigan aquí con nosotros. Ha sido un día largo, pero realmente interesante. Y llegamos a un panel que me encanta y con expertos que nos pueden ayudar ahora en el tema de las edificaciones. Ahora sí nos enfrascamos en los edificios y lo que tienen que decir hacia esta descarbonización. Ciertamente ya se ha platicado mucho que cerca del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero son en la edificación o en el entorno construido, pero nos van a ayudar aquí los expertos de Carrier, de Belimo y del Consejo Mundial de Edificación Sustentable a ver qué voces hay y qué se está haciendo para esta descarbonización en el entorno construido. Entonces, me gustaría que cada uno de ustedes empezara por presentar tanto a Carrier, Belimo y el Consejo Mundial, a nivel general, ¿qué estamos haciendo en la edificación para esta descarbonización de este entorno construido? Y me gustaría empezar con las damas, Laura, como Consejo Mundial y específicamente para la región Américas, ¿qué estamos haciendo? Claro que sí, es un gusto estar con todos ustedes y con toda la audiencia. Y me gustaría dar un paso atrás antes de compartirles qué estamos impulsando desde el Consejo Mundial de Edificación Sostenible, a precisar por qué estamos trabajando en el tema de edificación, ¿no? Y el sector de la construcción. Esto es porque el 90% de las actividades que realizamos y del tiempo que invertimos lo pasamos en edificaciones, en edificios. Es decir, es donde nos divertimos, donde trabajamos, donde se producen los bienes y servicios y donde se produce toda la economía del mundo. Es decir, todos los materiales que nosotros demandamos para nuestra vida diaria se producen en un edificio. ¿Esto qué significa también? Que los edificios son fundamentales para que las cadenas operativas puedan funcionar. Me gusta hacer esta precisión porque si no, hablar de edificios nos suena como lejano, ¿no? Como que son los edificios y es más bien todas las actividades que se realizan en los edificios. Y otro aspecto importante, la calidad interior de los edificios es fundamental para el bienestar de las personas, para nuestra vida. Un edificio, una casa, habitación, un deportivo, un salón de belleza. Quiero bajar, cuando hablamos de edificios, ¿a qué nos estamos refiriendo? Un deportivo, un teatro, este salón donde estamos transmitiendo. Si es muy frío o si es muy caliente, afecta a nuestro bienestar. Si es muy húmedo o es muy seco, afecta a nuestra salud. Y no solo física. Si hay mucha iluminación, poca iluminación, afecta a nuestro estado de ánimo, nuestra salud mental. Es por eso que son tan importantes los edificios y la forma en la que son construidos y son operados. Todos representan una cuestión de habitabilidad para el ser humano y de poder desarrollar nuestras actividades. Es por eso que en el World GBC somos una red global, ¿no? Con una acción regional y a nivel de país, que estamos constituidos por más de 47,000 miembros en el mundo, ¿no? Y tenemos un gran impacto en ambas esferas, a nivel global, influyendo en las principales agendas de negociación, en los principales foros del mundo, en la COP que se está llevando a cabo en estos momentos, que es justamente el seno de este foro, en las negociaciones económicas mundiales, señalando justamente la importancia de los edificios para el bienestar de las personas, pero también en el otro sentido de lo que representan los edificios. Si ocupamos tanto tiempo los edificios, significa que estamos generando emisiones a través de la construcción y la ocupación de los edificios. Es por ello que los edificios, como bien señalas, Darío, tenemos una buena noticia. Justamente ahorita en el marco de la COP se dio la noticia de que ha habido una reducción en la emisión global de los edificios, pasando del casi 40% al 34%, lo cual es una muy buena noticia. Sin embargo, se vuelve también una gran oportunidad todavía el que los edificios representan el 34% de la causa del cambio climático. Es por ello que también representan una gran oportunidad y una gran solución costo efectiva para abordar el cambio climático. Entonces, en ese sentido, en el World GBC, en ese ambiente global, que suena como muy lejano, pero es donde también nuestra delegación, ¿no? del Consejo Mundial de Edificación Sostenible influye en la COP, no solo ahorita en las conversaciones, porque la COP no es un evento. No. La COP es un proceso continuo de negociación, de diálogo, de consenso,
entre los sectores público, privado, academia, innovación, para llevar soluciones técnicas a la implementación. Entonces, eso quisiera resaltar, que la COP es un proceso. Ahora, ¿cómo bajamos esta parte ya de la actuación del Consejo Mundial a nivel regional? Pues tenemos una agenda en la cual trabajamos a través de 16 consejos de edificación sostenible, es decir, tenemos una presencia en 16 países de la región y tenemos una presencia global con casi 80 consejos de edificación mundial a nivel mundial. En este sentido, tenemos también en esta agenda regional justamente un nivel de influencia ya en la agenda regional, ¿no? Trabajando con organizaciones aliadas, definiendo también la agenda de cada uno de los países y trabajando de la mano con los gobiernos nacionales y subnacionales para incidir en las políticas públicas y también con el sector privado, porque también es una cuestión de las políticas privadas para lograr la descarbonización de las propias operaciones de las empresas y los productos que están desarrollando para abonar a la descarbonización de otros edificios. Y a nivel de país, en el Consejo Mundial, tenemos ya la operación con nuestros consejos de edificación sostenible, donde ellos inciden de manera directa con cada uno de los actores de toda la cadena de valor del sector de la construcción a nivel de país para desarrollar las soluciones técnicas, para ponerlas de manera asequible en el mercado, para tener productos financieros que hagan viable, ¿no?, la adquisición de estas soluciones técnicas en el mercado y acercar estas soluciones técnicas, esta información a los gobiernos para la toma de decisiones ágil. Eso es lo que estamos impulsando en el Consejo Mundial. Padrísimo, y como lo dices, sí es una gran noticia que estemos bajando al 34, porque si pensamos cómo ha crecido la edificación, algo estamos haciendo bien. Todavía nos falta mucho, y para eso me gustaría pedirle a Miguel que nos platique qué está haciendo Carrier y cómo tiene esta voz cantante en la edificación y en la eficiencia. Sí, gracias, Darío. Bueno, pues antes que nada, un agradecimiento por permitirnos estar aquí con ustedes y felicitarlos porque, bueno, pues se empieza siempre por hacer lo bueno en casa, ¿no? Y pues tenemos aquí, no sé si alcanzan a ver nuestros amigos que nos están viendo en el streaming, pero el fondo que tenemos aquí es de cartón corrugado todo en su totalidad. La verdad es que muy pro, hablando del tema de la sustentabilidad, ¿no? Pues bueno, mira, Carrier es uno de los principales jugadores pues obviamente en la industria del aire acondicionado, pero sobre todo en la industria de la edificación. Uh-huh. Sabemos, mencionabas, el 40% de las emisiones vienen de los edificios y Laura nos compartió mucho de los edificios comerciales, de entretenimiento, de oficinas, etcétera. Y no olvidemos donde vivimos, ¿no? O sea, también donde dormimos. Esos también son edificios, esos también hay que tener un enfoque en cómo resolvemos la parte de confort, de calidad del aire, etcétera. Lo mencionabas tú, Darío, hace un par de paneles. Cuando piensen en adquirir un equipo de aire acondicionado que no sea el más económico solo porque es económico, ¿no? O sea, está bien que sea económico, pero hoy tiene que ser eficiente, tiene que tener bajo consumo de energía, que ayude al tema de la calidad del aire interior, etcétera. Y pues bueno, en los edificios, en las casas, en las industrias, el aire acondicionado representa el 50%, 60%, 40%, dependiendo del uso, de la aplicación que tenga cada uno de estos edificios. Y ahí es donde nosotros tenemos un rol muy importante, no solamente en tratar de desarrollar nuevos y más eficientes sistemas de aire acondicionado, sino también estrategias, también el tema de recuperación de energía. Uh-huh. Carrier piensa mucho en cómo podemos hacer que nuestros equipos ayuden a nuestros clientes a reducir su huella de carbono, ¿no? Uno de los principales objetivos del reporte de Carrier de ESG es reducir para el año 2030 las emisiones de nuestros clientes en 1 gigatón. Entonces se está monitoreando cómo se está haciendo, se está revisando los productos que rebasan la norma mínima de eficiencia energética y se hace la reducción de que, bueno, estamos contribuyendo en un plus al haber podido entregar un equipo que es mucho más eficiente de la norma mínima que hay en cada uno de los países. Sabemos que cada país tiene diferentes tipos de normatividades. Y luego mencionabas tú una frase que me gustó mucho hace rato en la mañana, decías la
la obligatoriedad que pocos exigen, ¿no? Es decir, o sea, sí hay normas y algunas son sugerencias y algunas son, hay que cumplirlas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es donde tenemos mucho trabajo. Pues obviamente CARE en sus plantas busca la neutralidad de uso de agua, de emisiones, de residuos, que es una de las partes importantes en el tema de determinar la huella de carbono. Y lo mencionaban esta mañana en la operación, en el panel de operación de edificios, como el manejo de residuos es uno de los principales, de las principales preocupantes de la operación ya del edificio, ¿no? Porque nosotros trabajamos en la parte de entregar un sistema nuevo. En algunas ocasiones nos quedamos durante la vida del equipo participando en la operación y mantenimiento, pero hay muchas cosas que se quedan, el primer día estaban muy bien y luego ya nadie le puso atención, ¿no? Entonces yo creo que ahí también es importante tener eso en mente. Para el año 2060 se espera se espera que se duplique el área construida de los metros cuadrados en el mundo. Es un tema que tenemos que estar muy, muy preocupados por ello para desarrollar acciones y estrategias que no impacten negativamente en el ambiente. Específicamente aquí en México se habla de una demanda de 1.2 millones de metros cuadrados para el tema industrial, con todo lo que viene. Vienen data centers a México en una cantidad increíble, porque pues, todo lo que tenga que ver con nueva tecnología e inteligencia artificial va a demandar procesamiento de datos, más almacenamiento de datos, etcétera, y todo eso necesita enfriamiento. Entonces, estamos trabajando en todos esos rubros. Muchísimas gracias, Miguel. Y muy importante. Y otro jugador que a mí me parece fundamental es Belimo, mi estimado Oscar. Como Belimo es un jugador que no se ve tan simple, porque llega uno en un edificio y no lo ve, sino que está en la parte de atrás. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito qué es Belimo y qué estamos haciendo en la edificación. Claro que sí, Darío. Muchas gracias, Toño, por la invitación. Saludos a todos por acá y los que nos están viendo en otros lados. Pues mira, Belimo, el siguiente año cumplimos ya 50 de vida, digamos. Es una empresa suiza. Entonces, el siguiente año vamos a estar de manteles largos. Lo que estamos haciendo para la edificación, fíjate, yo lo divido en dos vertientes y básicamente algo también que comentaba Laura y también Miguel. Laura platicaba mucho de la parte del confort, del bienestar de las personas, de la calidad interior, ¿no? Y fíjate, nosotros con lo de la pandemia se impulsó mucho esta cuestión de la calidad de aire interior. Ya como que a muchos se nos está olvidando, ¿verdad?, de esa cuestión, y seguimos nuevamente dejando de poner todo el sistema completo, ¿no? Todo el sistema de automatización, todo lo que lleva o conlleva un edificio para el buen funcionamiento y que exista una buena calidad del aire interior. Entonces, eso lo hemos impulsado mucho, no lo hemos dejado de hacer. De hecho, viene en nuestro sitio de internet. Y otro punto también del que platicaba Miguel, pues en esta parte de la edificación, digo, siendo fabricantes, pues nos tenemos que enfocar mucho, lógico, en nuestros equipos, en hacerlos más eficientes, con, digamos, sí, mayor eficiente, que te consuman menos energía y hacerlos más duraderos, ¿no? Hablaban también de la economía lineal, la economía circular, y esto, digo, va de la mano con esta otra estrategia que te quiero comentar. Es la parte del retrofit. Nosotros le llamamos retrofit plus. Esto de economía lineal, úsese y tírese, el consumismo y demás. Digo, nosotros no somos un país de primer mundo, ¿no? No podemos hacer eso, aunque aparentamos en algunas acciones que eso hacemos, ¿no? Entonces también mencionaba alguien, pues necesitamos cambiar ese chip. Y nosotros también, al ser no de primer mundo, debemos de cuidar y preservar nuestros edificios, ¿no? No podemos cambiarlos y, ¿sabes qué? Ya no me gustó y vamos a construir otro. Esta parte del Retrofit Plus, lo que nos enfoca es a cambiar y actualizar tu sistema. Si tu sistema de aire acondicionado ya tiene 20 años, 15, 20 años, pues sustituirlo por tecnología reciente, de alto desempeño, de ahorro de energía.
Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos impulsando muchísimo esa parte del Retrofit Plus. Comenzamos hace unos 3 años con esa estrategia. De hecho, se pusieron ciudades clave, ¿no? Como importantes por la densidad poblacional, lógicamente, y por la antigüedad de los edificios. Una de ellas es Nueva York, donde sí tenemos casos puntuales. Y ahí también comentaba Miguel de que las leyes pues son obligatorias, pero medio voluntarias, o cuando puedo lo evito, le doy la vuelta, ¿no? Existe una ley en Nueva York que ha impulsado esta parte y nos ha ayudado a nosotros, nos ayuda a nosotros y ayuda a toda la comunidad, ¿no? Todos estamos en el enfoque 2030 y eso nos ha ayudado mucho a disparar esa estrategia que, como les digo, no es tirar el edificio, cambiar todo tu sistema, sino actualizarlo con nueva tecnología, con nuevos sistemas de mejor desempeño y con el enfoque de ahorro de energía. En esta visión donde dan un panorama sobre cómo impacta, cómo estamos impactando en la industria de la edificación y estos números que han compartido que son muy relevantes, el Día de Acción Climática le ha puesto mucho foco a cómo existen tecnologías que pueden descarbonizar esta industria. Y en este sentido me gustaría ponerle justo esta atención y conocer de parte de ustedes, desde luego, Lau, en tu caso, la perspectiva que tú tienes de la innovación y de la tecnología para descarbonizar la edificación, pero en el caso de CAR, en el caso de Belimo, conocer cuáles son esas innovaciones. Yo recuerdo que en plena pandemia Carrier lanzó un producto que purificaba el aire. Digamos que atendía ciertas contingencias. Y justo estamos en un momento que es contingente, un momento que es verdaderamente urgente, en donde la tecnología debería dar una respuesta urgente al impacto de la edificación y desde luego a la grande huella de carbono que tiene, ¿no? En este sentido me gustaría conocer, que además le contara a nuestra audiencia, cuáles son las innovaciones, Miguel, me gustaría empezar contigo, tecnológicas, sostenibles para la edificación y desde luego cuáles son los resultados que tú has observado y cuáles son los resultados que esperan ver de la aplicación tecnológica de estas soluciones. Claro. Pues mira, lo podría dividir en 3 diferentes vertientes. La primera es el producto como tal. Y lo que hablábamos de hacerlos más eficientes y hacer más uso de la tecnología de bombas de calor para el tema de calentar edificios de una forma que no sea usando combustibles fósiles. En ese sentido, hay pues un camino muy, muy definido de poder incrementar el uso de este tipo de sistemas. Ahora, la gran restricción que siempre ha tenido es las temperaturas muy frías de todos los países del norte. Normalmente los sistemas que se diseñaban pues podían operar tal vez a temperaturas abajo de 0, pero no muy lejano del 0. Y hoy por hoy toda la industria está totalmente enfocada en desarrollar nuevos sistemas de bomba de calor, sobre todo residenciales, que puedan operar en condiciones hasta de menos 40 grados centígrados, ¿no? De esta forma podrías eliminar el uso del combustible fósil a nivel de residencia. El gran reto para el uso de esta tecnología obviamente es que la energía eléctrica se produzca de una manera limpia, ¿no? No en una planta que esté quemando el combustible fósil. Esa es la primera. La segunda es todo lo digital. Obviamente el tema de inteligencia artificial, mantenimientos preventivos a través de la inteligencia artificial para edificios, que se comentaba un poco hoy en la mañana en uno de los paneles, no es lo mismo poner un timer te toca cambiar un filtro, o te toca limpiar los tubos, o te toca hacer algo del mantenimiento preventivo, o tal vez por alguna reacción de un sensor de filtros sucios te toca cambiar el filtro, sino que sea preventivo. Es decir, ¿sabes qué? Se está acercando el punto en el que las condiciones de tu edificio dictan que va a pasar el cambio de filtros. Vete preparando. O viene, tal vez te estás acercando a una posible falla de alguno de los componentes, porque estamos detectando que la temperatura del contactor se ha elevado en los últimos 2-3 días de una manera extraña. Entonces, todo este tipo de tecnología digital también va muy
muy enfocada al tema de la sustentabilidad también. O sea, no nada más es para que el mantenimiento sea correcto, sino porque teniendo un buen mantenimiento el equipo va a consumir menos energía. Y por último, yo hablaría de los sistemas, ¿no? Hablar de los sistemas de recuperación de calor para poder utilizar el calor que normalmente desperdiciarías en una torre de enfriamiento o en un equipo enfriado por aire y lo mandarías al ambiente, poderlo recuperar, poderlo aprovechar para calentar agua de uso doméstico, en un edificio, en restaurante, en lavandería, en albercas, etcétera, para poder reducir todavía más la huella de carbono. En esas tres ramas yo diría que hay que enfocar el futuro. Laura, la mirada que tiene el World GBC sobre la tecnología, yo creo que es súper clave. Desde el World GBC se hacen cosas importantes, como por ejemplo poner ciertas reglas para que un edificio sea eficiente, sea bajo en carbono. Y en ese sentido yo creo que la tecnología juega el papel de los más importantes, ¿no? ¿Cuál es la mirada de ustedes al respecto? Sí, les platico. Y justamente también tratando de aterrizar para el público que nos acompaña, ¿no? ¿Qué estamos hablando cuando decimos descarbonizar un edificio? ¿Y por qué es importante descarbonizar los edificios? Y yo incluiría el tema importantísimo también de hacer edificios resilientes. ¿Qué significa en palabras coloquiales? Descarbonizar un edificio es construir y operar edificios con la menor energía posible y que esta energía que requieran, ya que minimizaste al máximo en la producción de todos los elementos que se requieren para su construcción y su operación, que sea proveniente de energías renovables. Eso es descarbonizar un edificio, simplificando un poco el concepto. ¿Qué significa un edificio resiliente? Pues un edificio que tiene la capacidad de adaptarse a los riesgos climáticos para poder enfrentarlos, poder resguardar a la gente, a las poblaciones, a las actividades económicas y poder salir adelante a través de estos riesgos climáticos. ¿Por qué me es importante aterrizar estos conceptos? Porque la tecnología va asociada a lograr esto, a lograr la descarbonización y la resiliencia climática. ¿A qué nos enfrentamos desde el campo de acción del World GBC a nivel de trabajo con el sector privado y con el sector público? Justamente a que muchas veces nos dicen no estamos listos para empezar, no estamos listos para desarrollar una hoja de ruta de descarbonización o de resiliencia climática, no existe la tecnología, pero tampoco existen los mecanismos financieros para que esta tecnología pueda ser implementable en un país, o tampoco estamos listos porque tampoco existe el marco de políticas nacionales que fomente la edificación sostenible. Entonces, en esta resonancia de no estamos listos para avanzar hacia las metas que tenemos globales, preparamos nosotros desde el World GBC un marco de preparación hacia la descarbonización y resiliencia climática, que justamente está integrado por 5 pilares. Y uno de ellos justamente es soluciones técnicas. Los otros son justamente financiamiento, mentalidad, liderazgo de gobierno y existencia de datos. ¿Qué nos hemos encontrado a través de la implementación de este marco de preparación que actualmente estamos implementando en 8 países que tenemos, por supuesto, a México, a través de Sustentabilidad para México, nuestro consejo representante aquí en México, y 7 consejos en Ecuador, Chile, Panamá, El Salvador, Ecuador, y me falta uno más. En estos 8 países, pues es que estamos trabajando con la cadena de valor para justamente desarrollar las acciones habilitadoras que permitan la existencia de esta tecnología, es decir, con todos los miembros que integran nuestros consejos de edificación sostenible, estamos poniendo estas soluciones técnicas en la mesa para poder hablar con el mercado y decir qué mecanismos de financiamiento se requiere para su penetración, difundir también la existencia de estas soluciones técnicas, de esta innovación, ¿no? Por eso nuestros consejos de edificación sostenible y también nosotros desde el World GBC estamos generando muchas guías, muchas publicaciones sobre lo que significan materiales bajos en carbono, materiales de alta eficiencia como son los equipos de HVAC, de calidad del aire interior, y estamos poniendo esta tecnología a disposición del mercado y también trabajando, ¿no? También recibimos la visión de los otros actores que dicen, bueno, es que la tecnología no es asequible todavía. Bueno, ¿cuáles son estas oportunidades y brechas que existen en cada mercado para poder avanzar? Y con esto estamos desarrollando en estos 8 países a este momento las acciones habilitadoras necesarias para construir las hojas de ruta de descarbonización
y resiliencia. Entonces, esta es una manera en la que nosotros acercamos al sector privado y al sector público para avanzar en este sentido. ¿Y qué estamos haciendo también a través de otro proyecto regional que es el impulso a la actualización de las contribuciones nacionalmente determinadas? Justamente ahorita y hasta febrero del año entrante está el proceso global de actualización de los compromisos que las naciones tienen para alcanzar las metas globales. Y estos compromisos que reflejan, sí, el compromiso del gobierno a establecer una política pública nacional de descarbonización y resiliencia climática, pero esa política viene apalancada del compromiso del sector privado de descarbonizar, como lo decía en un inicio, sus propias operaciones y de poner en el mercado también la tecnología, la innovación necesaria para que puedan descarbonizarse los edificios. Entonces, en el marco de este proceso global de actualización de NDCs, estamos trabajando regionalmente con todos los actores nuevamente de la cadena de valor y con los gobiernos nacionales para señalar que justamente, como lo decía en un inicio, si los edificios representan el 34% de las emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos con los edificios el 34% de las soluciones que el cambio climático requiere. En ese sentido es como estamos abordando y tenemos este proyecto con foco especial en Brasil y en Colombia, en el cual estamos diseñando un tablero de control de un paquete de las mejores prácticas para las contribuciones nacionalmente determinadas, donde obviamente viene un paquete muy amplio que estamos diseñando en cuestiones tecnológicas de aire acondicionado, de calidad del aire interior, de materiales. En ese sentido estamos trabajando también a nivel de país y esperamos con ello tener una incidencia y estamos trabajando fuertemente para que los países actualicen sus contribuciones nacionalmente determinadas en una manera muy ambiciosa y también en un marco de gobernanza real que permita que estas soluciones técnicas y esta innovación sean una realidad en los mercados. En este sentido me parece súper interesante la parte de lo que ustedes están aportando. Digamos, todas las empresas y toda la cadena de valor se debería de acercar con ustedes a, digamos, a ver qué esquemas de colaboración pueden existir, ¿no? en esta lógica. Por otro lado, Oscar, me parece muy interesante que decían hace rato que lo de Belimo quizá no se ve, que está un pensamiento oculto, pero no es tan vistoso como grandes discípulos. Pero yo recuerdo, por ejemplo, en conversaciones que llegamos a tener con desarrolladores que hablaban de la Energy Belt como un elemento fundamental para la reducción del consumo energético. La innovación tecnológica que tienen ustedes, que es de automatización y de numerosas cosas, creo que es un gran aporte en esos términos tecnológicos. ¿Cómo están trabajando ustedes para seguir innovando y desde luego para seguir aportando tecnologías que reduzcan el consumo energético de la edificación? Sí, Toño, bien lo mencionas. Antes de comentar eso, y parte de lo mismo, yo te menciono, Belimo sale un poquito del estándar del promedio de los fabricantes que dedican un porcentaje a la innovación y a la investigación. Estamos nosotros arriba de ese promedio como fabricantes, ¿no? Porque nos gusta ser punta de lanza en ese sentido. Mencionabas la parte de la Energy Valve. Efectivamente, con este producto ya tenemos más de 10 años. Ya estamos, versión 4.2. El nombre tal vez dices, y me lo han preguntado, Energy Valve, pero, o sea, ¿cómo te ahorra la energía la Energy Valve? Porque por sí sola, pues no te da el ahorro, ¿no? Exacto. Necesitas los actores del sistema de aire acondicionado, que son las bombas, los chillers, manejadoras, etcétera, ¿no? ¿Y cómo funciona o cuál es la importancia de este equipo? De que corrigiendo, tan simple como eso, corrigiendo un diferencial de temperatura que tú tengas en tu área, si tienes un bajo diferencial de temperatura, es que no estás siendo eficiente. Con eso nada más, no les comento para no meterme mucho en las cuestiones técnicas. Un bajo delta T te dice de inicio que eres ineficiente, que tu sistema de aire acondicionado es ineficiente. ¿Qué es lo que te hace nuestro equipo? Te pone o te incrementa, te ajusta ese delta T al de diseño. Entonces está padre porque si un edificio tiene 8, 10 años, 15 años de existir, lógicamente su curva de trabajo se va deteriorando, ¿no? Eso ya depende mucho del mantenimiento que se le dé a los equipos. Pero por lógica,
lo vemos en los autos, etcétera, pues la eficiencia va cayendo, ¿no? Y esta válvula, uno de los puntos importantes que tiene es que te mejora ese rendimiento que va decayendo, te lo vuelve a poner a las condiciones de diseño prácticamente como si fuera un edificio nuevo, ¿no? Un sistema de aire acondicionado nuevo. ¿Y qué es lo que te ayuda a eso? A eficientar tu sistema de aire acondicionado, ¿no? Hacerlo muchísimo más eficiente y corrigiendo pequeños detalles como esos, ¿no? Corrigiendo un diferencial de temperatura, algo tan simple, puedes tener ahorros importantes. Yo te estoy hablando, bueno, lógico, depende del tipo de edificio, de la antigüedad, de cómo trabaja tu sistema. No podemos decir, mira, con esto vas a ahorrar tanto. Depende mucho de tu sistema, ¿no? Hay que hacer un estudio, un estudio para ver, cuantificar qué ahorro, ¿no? Pero te mencionaba yo que se me quedó en la mente del de Nueva York, que es reciente, me parece que es del 2023, 22-23. El ahorro que están teniendo en 3 edificios de allá de Nueva York es de alrededor del 40% en energía en el sistema de aire acondicionado, ¿no? Entonces, eso te dice muchísimo. No quiero decir que con esto todos los sistemas van a ahorrar eso, ¿no? Depende, te digo, de cómo lo uses, de la antigüedad de tu sistema, etcétera. Entonces es parte de la innovación. Y ahorita con la Internet de las cosas, esa información la puedes subir a la nube de Belimo. Y esa, a su vez, te va a hacer ese análisis para hacer lo que decía Miguel hace un momento. Darte un reporte de cómo está trabajando tu sistema. Y anticiparte, hacerte mantenimiento predictivo. De decir, ¿sabes qué? Ya vas a necesitar esto. Vete previendo con algunas insumos, partes, etcétera. Entonces, eso pues, te ayuda muchísimo y más a la gente operativa, a quien vive en el edificio. Porque muchas veces se construye y se deja, ¿no? Y el problema se lo dejan a la gente de operación. Entonces, esta herramienta le ayuda muchísimo tanto a la gente de operación, al facility manager, a la gente de control. Digo, pues eso es básicamente, no me quisiera meter más en cuestiones técnicas, pero es básicamente lo que te puede hacer este equipo, ¿no? Sí, y realmente está cambiando mucho la forma en que operamos, sobre todo sistemas de agua helada. Hemos platicado y hemos estado diciendo de políticas públicas, esta obligatoriedad voluntaria que tenemos de repente en toda América Latina y aún en Estados Unidos. Pero ha sido interesante y creemos que con este nuevo gobierno vamos a tener un repunte en normatividad. Me gustaría, Miguel, que nos platicaras. Me acuerdo hace algunos años cuando empezó el pánico de que iban a entrar las NOMS a los equipos de aire acondicionado. Y era un pánico terrible porque iba a cambiar la industria. Y es más, ustedes participaron en la escritura de la adecuación de la NOM 011 para que sea CIER 2.0, el método de prueba, etcétera. A Carrier, ¿cómo le ha ido y cómo ve esa perspectiva de tener normas oficiales mexicanas en equipos mexicanos, siendo que los equipos que ustedes fabrican aquí se van y más bien importan? ¿Cómo está ese sentido en normatividad? Sí, gracias, Darío. Pues el tema, de cómo está estructurada la organización en cuanto a dónde fabrica y dónde comercializa sus productos, enfocándonos en el tema de Norteamérica. Hay diversas plantas en Estados Unidos, pero principalmente la fabricación está en México. Es que Carrier ha apostado muy fuerte por el país. Tenemos 7 plantas y no puedo garantizarlo, pero seguramente vienen más. Hay una apuesta muy fuerte por el país en ese sentido. Hay muy buena mano de obra, es un poco más económica que en Estados Unidos. Se va cerrando ese gap, se va cerrando. Pero pues bueno, todo eso nos lleva a que son equipos que se fabrican en México para cumplir con una normatividad americana. Correcto. Entonces, de entrada ahí ya tienes un diferencial de decir, bueno, pues si lo fabrico aquí con normas de Estados Unidos, pues en México no deben de tener ningún problema, salvo que tengamos por ahí alguna norma que rebase algún estándar americano, ¿no? No sería algo común, ¿No? pero pudiera darse el caso, ¿no? Lo que vemos es que más bien México se protegería ante la llegada de otro tipo de productos, otro tipo de sistemas que vienen tal vez de mercados y países que tienen
estándares todavía inferiores a Estados Unidos y a México también. Específicamente, tal vez productos que vengan de Asia, de algunos países asiáticos, que van a tener que cumplir con una nueva norma de eficiencia energética. Antes lo limitábamos a cierto tamaño de equipos, específicamente de 5 toneladas hacia abajo, 60,000 BTUs, y ahora se está ampliando hasta 20 toneladas o 240,000 BTUs o tal vez un poquito más. ¿Qué va a pasar? Que hoy por hoy hay un ingreso de producto que no cumple con esa norma y que en el momento en que se implemente va a dejar de poder entrar o van a tener que modificar sus productos, que eso va a traer obviamente un incremento en el costo del mismo, ¿no? Claro. Eso beneficia a quien fabrica productos con los estándares americanos. Y pues sí estamos a la expectativa de ver cuándo va a ocurrir, cómo va a ocurrir, si se va a pasar de manera selectiva para algunos casos. Pero vaya, esta semana estuvimos precisamente en corporativo revisando el panorama de los próximos años y es uno de los temas que está en la mesa como algo que hay que estar muy, muy pendientes. No, más que afectar, yo creo que beneficiaría a la organización por cómo estamos estructurados y pues bienvenidos, todo lo que sea para mejorar. Yo siempre he sido un convencido de que si es algo que trae un beneficio, hay que hacerlo, ¿no? Uh-huh. Ok, hay que entender la parte económica y financiera que eso implica, pero si es para un bien, pues adelante. No, y como bien mencionabas, y lo vuelvo a decir, no es comprar un equipo de aire acondicionado barato. Al menos tengo que comprar el que tenga la NOM, el sello NOM, ¿no? Y eso es indispensable para toda nuestra audiencia, hay que tenerlo muy claro. Ya no es comprar el equipo barato, sino el que al menos tenga la NOM o sea más eficiente. Antes de ir con Laura, Oscar, ustedes, siendo una empresa que busca los sistemas, más que el equipo de aire acondicionado, los sistemas sean eficientes, que eso es muy importante. En México tenemos poca normativa. Tenemos el Código de Conservación de Energía, que se publicó en 2016 por parte de la CONUE, pero no hay mucho más en eficiencia energética. ¿Qué crees que debería de hacer México en política pública hacia la eficiencia energética? Pues bien lo dices tú y lo mencionaba Miguel, ¿no? Esta parte de la normativa es importante, digamos, porque de cierta manera te garantiza ya un escalón, ¿no? Te garantiza que ya tu equipo ya pasó por ciertos procesos, que es eficiente, etcétera. Yo hago mucho la analogía con, todavía creo que todavía existe esta parte del sello FIDE, Sí. ¿no? En México, si uno no sabe de ahorro de energía, de eficiencia, pues tú le ves ahí el sello FIDE y te da cierta garantía, ¿no? De decir a este equipo, alguien más hizo pruebas y demás, y dicen que es eficiente. Okay. Y en esta parte de la normativa, pues sí, nos hace falta normativa. Muchas se quedan, no letra muerta, pero sí como decimos esto de la obligatoriedad y el voluntariado, por así decirlo, de la norma. Nos hace falta mucho en normativa y yo voy a la parte desde la misma generación, ¿no? Que te impide de cierta manera la legislación tú producir tu propia energía, ¿no? Energía limpia, ya sea solar, cogeneración, etcétera. Entonces, pues de ahí partir, sí necesitamos un punto importante, un punto de inflexión hacia la normativa. Uno puede ser eso. Hay otros países que nos llevan ventaja en ese sentido. Yo te podría decir, en un edificio, volviendo a la parte de edificación, el usuario, el operador, el administrador, el facility manager puede vender la energía a cada uno de los usuarios. Entonces, fíjense, qué padre es eso, siendo el operador del edificio, él se va a preocupar por mantenerlo eficiente, su sistema. ¿Por qué? Porque mientras más eficiente sea y mejor confort tengan los usuarios, mayor margen de ganancia puede tener él, ¿no? Entonces, se va a preocupar.
se va a preocupar por tenerlos bien, por el mantenimiento, etcétera. Y esta parte, volviendo a la normativa, pues sí, o sea, es importante. Tú estás muy metido en ese sentido, en la cuestión de la normativa. Sí tenemos parámetros internacionales, nos guiamos mucho en ocasiones por la norma, inclusive con ASHRAE, ¿no? Nos guiamos mucho por los estándares. Y sí, pues en México lo que hacemos pues es meter, aunque sea la norma de ASHRAE, el estándar de ASHRAE, ya que si no es obligatoria en México, pues al menos sabemos que estamos cumpliendo con hacer un edificio eficiente, con alta tecnología, pero no me gustaría decir que estamos en pañales, estamos en proceso, pero todavía nos hace falta, ¿no? Sí, de nuevo el mensaje para nuestro secretario de Economía, pues necesitamos una dirección general de normas que tenga una cabeza, ¿no? Y una cabeza capaz. Laura, tú que también has trabajado muchísimo y trabajamos juntos en normas subnacionales y en estándares, ¿cómo ves la región América en cuanto a políticas públicas y estandarización en cuanto a eficiencia energética? Sí, es un tema muy importante que comentas, Darío, justamente la regulación. Pero a mí me encanta siempre hablar de regulación en una visión ecosistémica, es decir, la regulación, que son los mecanismos obligatorios, pero también hablar de los mecanismos voluntarios. ¿Y el para qué es esto? ¿No? Al final de cuentas, lo que buscamos es tener un marco regulatorio a nivel de país que fomente. La regulación no es para limitar, es para fomentar la edificación sostenible en cada uno de nuestros países. Y la regulación tiene que venir acompañada de los incentivos económicos que hagan factible que lo que está estableciendo la regulación de tener edificaciones más eficientes, descarbonizadas y resilientes se pueda llevar a la práctica porque existen las soluciones tecnológicas y porque existe el financiamiento de los productos financieros necesarios para llevarlo a la práctica. Ese es un ecosistema de política pública. Y aquí resalto, cuando nosotros en México, y lo platicaba con Toño el otro día, hablamos de política pública, al tener una dificultad en el lenguaje que no se tiene en Estados Unidos, cuando hablas de policy y de politics, se hace la diferencia muy clara entre lo que tiene que ver con los políticos y lo que tiene que ver con lo que llamamos aquí en México política pública, que es el actuar del gobierno que está fuera de la política o lo que entendemos en México de los partidos políticos. Entonces, es todo lo que hacen todos los servidores públicos a nivel municipal, estatal y nacional. Y en ese sentido, también el ecosistema que incluye al sector financiero también es muy importante trabajar, y es lo que estamos haciendo también con el Consejo Mundial y con todos nuestros consejos a nivel de país, trabajar con la banca de primer piso, de segundo piso, en el diseño de estos mecanismos financieros que permitan la implementación de las políticas públicas. Y por otro lado, complemento en el tema de las regulaciones voluntarias, las certificaciones. Justamente las certificaciones también complementan este ecosistema y mueven el mercado hacia el logro de tener edificaciones sostenibles y que la gente, los grandes corporativos, pero también los pequeños edificios, también las casas, las habitaciones, el sector residencial, busque certificaciones. ¿Y por qué se mueve un mercado voluntario y un mercado obligatorio? Pues por las bondades que tiene justamente la edificación sostenible y la certificación. O sea, tú al buscar un edificio sostenible estás asegurando que tus costos operativos van a bajar, como lo muestra el estudio más reciente de una certificación global y que también se aplica regionalmente, que es la certificación LEED que impulsa nuestro Consejo de Estados Unidos. Tienes un ahorro en costos de operación del 30% al tener certificación LEED. Entonces estamos hablando de dinero que la gente se está ahorrando para operar sus edificios, sus edificios. En ese sentido, por eso es importante también. Y estos ahorros se ven reflejados también en el ahorro de consumo de agua, de energía y también nuevamente en un aumento del bienestar que las personas sienten al estar dentro de estos edificios, que a su vez se ve reflejado en un aumento de la productividad y, reitero, de la salud mental de las personas. Entonces, es por ello que también las certificaciones, al ser un mercado voluntario, están moviendo este mercado. Lo que quiero dejar con esto es que cuando hablamos de edificación sostenible es necesario tener este ecosistema completo para moverlo, pero entenderlo que el centro
es para lograr tener mejores edificaciones para las personas. Vuelvo a poner a las personas en el centro cuando hablamos de edificaciones. Las edificaciones son para las personas. Yo creo que el Día de Acción Climática ha, digamos, tenido algunas conclusiones antes de que termine. Diría que una de las primeras cosas que nos hemos dado cuenta es primero de la urgencia de hablar de estos temas, Claro. de una urgencia verdaderamente tremenda, y la otra es que el tiempo no nos da, ¿no? Entonces, que esa es, digamos, la más importante, que no nos da el tiempo para discutir todos los temas que son fundamentales, ¿no? Para el caso que nos ocupa de este panel, me parece muy, muy importante cómo estamos discutiendo, dialogando y aproximarnos al fenómeno del cambio climático en función de la huella que tienen los edificios, ¿no? En este sentido, quisiera, justo por el caso del tiempo, ver y preguntarles cómo estamos llegando a ese futuro promisorio que llegamos, de que estamos llegando a él porque nos han anticipado un montón de cosas que según van a pasar, ¿no? Ya sea el cambio climático, también ya sea una serie de soluciones importantes para mitigarlo, para tener un futuro más verde. ¿Cómo estamos llegando a él en ese sentido? ¿Cuál es su visión y su perspectiva de ese futuro? Me gustaría, Miguel, por supuesto que comenzar contigo en esta parte que ya cercana al cierre de este panel, de cómo ves ese futuro y cómo estamos llegando a él. Gracias, Toño. Pues hoy en la mañana hablaban de apocalipsis, ¿no? Apocalipsis zombies, que nos quieren vender una idea de algo que tal vez no va a pasar o de algo catastrófico. Yo sí estoy convencido que el camino, todo pinta que no va muy, muy bien. Yo creo que sí hay mucho que tenemos que hacer. Definitivamente gobierno, las organizaciones no gubernamentales y las empresas deben de trabajar muy cercanamente en definir el mejor camino. Mencionaba Laura el tema de la financiación, de las soluciones técnicas. Todo eso tiene que ir alineado. No se puede una de los tres brazos más fuertes en el tema ir por su propio camino. Definitivamente hay un tema cultural de fondo de cada uno de nosotros, qué está haciendo para mejorarlo, y lo platicábamos hace un par de semanas en un evento de ASHRAE donde hablábamos de, bueno, sí, tal vez la gran empresa pues tiene recursos y tiene muchas políticas que cumple y define el futuro, pero al final, ¿qué pasa con la pequeña empresa que hace la ingeniería, que hace obviamente el diseño, cómo le asesora al inversionista, que en realidad no sabe mucho? Hay unos que sí están muy bien educados en el tema de sustentabilidad, etcétera, pero hay otros que no tanto. Y yo creo que ese rol nos toca a cada uno de nosotros, independientemente de en dónde estamos, desde dónde estamos influyendo, ¿no? Yo creo que todos tenemos una forma de mejorar lo que estamos haciendo. Pues bueno, yo vivo en Monterrey, como muchos de ustedes saben. El año pasado nos quedamos sin agua y pues todo el mundo echándole la culpa que no llovía, ¿no? Bueno, sí, pero también hay una parte cultural de cómo vienes usando el recurso desde hace muchos años, porque no fue que dependemos que llueva una vez cada vez en el año. O sea, necesitamos... Puede ser. O sea, esto sabíamos desde hace 5 años antes que se estaba agotando el recurso y nadie hizo nada. Entonces, hasta que de plano abres la llave y no te sale agua, te preocupas. Sí hay un tema cultural que hay que cambiar. Creo que aquí en México, a nivel gobierno, hay mucho por hacer y las organizaciones en las que estamos podemos influir y podemos levantar la mano y podemos señalar y pues necesitamos que nos escuchen. Entonces, en ese sentido, si no me equivoco, México tenía para tener el compromiso para estas fechas de estar produciendo el 35% de energía de manera limpia, y creo que estamos por ahí del 23-24%. O sea, esto es de esta semana que está la COP29. Pues no estamos haciendo lo que nos toca, ¿no? A nivel gobierno, a nivel ciudadano, ¿no? Entonces yo creo que sí hay mucho que hacer. No hay que quitarle el renglón y, como dices,
no es un tema de que nos estén pintando un escenario catastrófico. Yo creo que sí hay que poner mucha atención a estos temas y hacer lo que nos toca. Lau, si pudieras aventurar alguna perspectiva futura, ¿hacia dónde la llevarías? Claro que sí. Con base en información científica, ¿no? Lo que les puedo compartir es que no estamos en el camino para lograr mantener la temperatura del planeta dentro de los 1.5 grados centígrados, el incremento de la temperatura. Esto simplemente ya nos da el paraguas de que estamos en una situación crítica para continuar la vida humana, para continuar la prosperidad de las naciones, de las personas. Eso es un hecho científico. Ahora bien, con estos datos, con las acciones que se han venido haciendo a nivel global, tanto por el sector privado como por el sector público, ¿qué nos dicen esta información científica? Que estamos en una trayectoria de un aumento de temperatura de 2.6 a 3.1 grados centígrados y todos estamos viviendo en los diferentes países de la región de las Américas y del mundo, lo que esto está implicando en cuestión, ¿no?, de la habitabilidad en las ciudades, en los edificios, y no estamos preparados. Lo vivimos aquí en la Ciudad de México, ¿no?, con la ola de calor que tuvimos hace unos meses, que nos están obligando, como bien decían, a comprar aires acondicionados en una acción reactiva sin tener un conocimiento, ¿no?, de que no nos dejemos guiar por el tema del costo, sino buscar equipos que a lo largo de la vida útil de estos realmente nos hagan ahorrar en su operación y nos brinden una buena calidad del aire interior. Entonces, esos son hechos concretos que no estamos en el camino adecuado para lograr estas metas climáticas. Y reitero, a mí siempre me gusta aterrizar cuando hablo de los aspectos globales hacia las personas. El no estar en el camino hacia el cumplimiento de las metas climáticas significa que las personas, en una manera cotidiana, estamos en riesgo y nuestra vida diaria está en riesgo y las operaciones, nuevamente reitero, de las cadenas de valor y de suministro de servicios, de comunicaciones, de servicios médicos, están en riesgo. Ahora bien, el otro lado de la moneda. Estamos todos comprometidos, todos los colegas que han estado el día de hoy han sido un claro ejemplo de lo que estamos haciendo en los diferentes sectores y por parte del Consejo Mundial de Edificación Sostenible, pues estamos trabajando fuertemente a nivel de país en los 16 países donde tenemos presencia aquí en la región y por supuesto aquí en México en estas acciones concretas. Entonces, yo los invito a que se sumen a la Red Regional de las Américas del Consejo Mundial de Edificación Sostenible, ya sea a través de nuestros diferentes consejos de edificación sostenible, como lo es Sustentabilidad para México, aquí en México obviamente, o también se pueden sumar las organizaciones, las empresas como aliados regionales del World GBC aquí en las Américas y los invito a que juntos seamos ambiciosos con los edificios. Muchas gracias, Lau. Oscar, me gustaría que cerraras este panel con tu perspectiva sobre tu visión, digamos, que tienes sobre el fenómeno del cambio climático. Bueno, ya mencionaban aquí esta parte del 1%, el 1.5 grados Celsius, que era la meta y no está cumpliendo. Pues yo diría que la perspectiva, y pues ya no lo vería como perspectiva, sino es el actuar, ¿no? Sí, hay objetivos y qué bueno que llegaron tarde, sí, estamos actuando tarde, sí, pero es mejor hacerlo, o sea, empezar tarde, pero se está haciendo, ¿no? Yo diría, sí, actuar. Y en esto de las edificaciones estamos en el barco todos. Mencionaba Laura algunos de ellos. Pero están los dueños de los edificios, los diseñadores, los contratistas, los fabricantes. O sea, todos somos un círculo, todos somos el ente del sistema, del edificio, de la edificación, ¿no? Entonces todos jugamos un rol importante para el mismo. Pero también es importante... muchos decían, bueno, pues sí, yo no estoy en edificios, estoy home office. O sea, a todos nos toca nuestra partecita, ¿no? Desde no usar tanto el vehículo, o sea, todas acciones cuentan, todo, créanme que aunque sea mínimo, el apagar los focos cuando no los estés usando, etcétera. Todo eso es un granito de arena, ¿no? Todo es un granito de arena, todos podemos actuar, todos debemos de actuar. Es el mensaje que yo quisiera dejar, debemos de actuar, no hay opción.
Muchas gracias, Oscar, y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en este panel, que fue fundamental, muy, muy importante. Darío, pues hemos terminado este panel. Nos han ganado el tiempo en la mayoría por la cantidad de cosas que se tienen que discutir, pero no sin antes decir que no deja de ser importante seguir en la conversación, seguir teniendo acciones climáticas, ¿no? Yo quiero también agradecerle a nuestra audiencia que nos está acompañando desde las 9 de la mañana en una jornada muy, muy intensa, muy completa, y no dejen de acompañarnos. Tenemos un siguiente panel que hablará sobre los entresijos del financiamiento verde. No se vayan, acompáñenos. Gracias.